Hola amigas y amigos, bienvenidos a Punto de Inflexión, un programa de ideas, reflexión y propuestas especialmente diseñado para ti. Somos Carlos Faust y Rafael Mesa. Comenzamos. Amigas y amigos, bienvenidos a Punto de Inflexión. Punto de Inflexión es un programa especialmente diseñado para reflexionar, profundizar y atender las problemáticas que más están aquejando a nuestra sociedad. Gracias a todas las personas que nos han estado escribiendo con sus comentarios, con sus aportes, con sus ideas y que realmente han sido muy importantes para ir mejorando este programa cada día. También pues queremos pedirles que se suscriban al canal, que pongan like, es vital. En medida de esto se va a ir acrecentando la audiencia y nos va a dar la probabilidad también de llegar y llegar más lejos. También, por supuesto, compártanlo, nos van a hacer ese favor, pues que sea completo, como dicen, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, aquí conducimos Rafa Mesa y un servidor, y pues hemos estado hablando ya de dos temas fundamentales. Hace 2 semanas hablamos acerca de la salud mental, un tema crítico a nivel mundial, a nivel global y a nivel local, sin duda. Y también el programa anterior estuvimos con Tania Galaviz, la doctora Tania, que nos de alguna manera ilustró con el tema de la construcción de paz y el rol de la sociedad civil. Y el día de hoy tenemos un tema pues también vital, que está de alguna manera en una situación importante de análisis, pero sobre todo de ir viendo de qué manera vamos a ir transformando esta situación a una situación mejor. Y es el tema de la democracia. Para esta ocasión tenemos un invitado muy especial que de alguna forma pues, se ha dedicado mucho en su vida a esta temática y pues es el doctor José Antonio Crespo. El doctor José Antonio Crespo es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Sociología Política por la Universidad Iberoamericana, doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana, investigador invitado de la Universidad de California en San Diego, fue profesor investigador de la UAM Iztapalapa, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, de la Universidad Iberoamericana, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y pues autor de infinidad de libros, como en los años 90, Urnas de Pandora, Jaque al Rey, Votar en los Estados, Tiene futuro el PRI, Fronteras Democráticas en México, Los riesgos de la sucesión presidencial, y pues bueno, ya en la década, en el siglo actual, el PRI de la hegemonía a la oposición, fundamentos políticos de la rendición de cuentas, la democracia real, explicada a niños y jóvenes, importantísimo, el fracaso histórico del presidencialismo mexicano, hablan las actas contra la historia oficial, AMLO presidente, eso ya es en la actual década, participante también, AMLO en la balanza, y participante también, y todo conocido, en el programa Primer Plano de 11 TV, articulista del Universal, comentarista de TV Azteca, pues qué más, mi querido José Antonio, qué más, bienvenido, qué gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás, José Antonio? Pues les agradezco la invitación, con mucho gusto los acompaño, pues para este tema que desde luego para mí siempre ha sido muy importante y estamos en una situación crítica actualmente sobre este tema. Sí, así es. Entonces, así es. encantado. Gracias, José Pues muy Antonio. bien. Rafa, por favor. ¿Qué tal, Carlos, José Antonio? Oye, una pregunta. ¿En dónde conseguimos tus libros? Porque, bueno, tienes una publicación enorme y además te faltan los de historia, ¿no? Los de la independencia, revolución. Sí, Por- mira, los libros van y vienen porque como hay Ajá. tanta producción, las librerías de pronto te los dejan y se quitan. Ya. Pero varios de esos se pueden conseguir por vía electrónica, ¿no? En Muy bien. Amazon o por Ajá. otras formas, pero por Ajá. vía electrónica también se pueden conseguir.
porque sí, si van y preguntan sobre algunos de estos libros, seguramente ya no los tienen. Sí. Así son los libros, así es esto, se mueve mucho todo. Pero si lo buscan por internet, por el título o por el autor, pueden encontrar muchos electrónicos. Ah, perfecto, perfecto. Pues yo quiero comenzar contigo antes pues toda la trayectoria en la que te has desenvuelto, pues es impresionante, ya es de muchos años, de la docencia sobre todo y de la formación de la opinión pública. Mi primera pregunta es, pues, ¿qué te llevó a esto? ¿Cómo es que entras tú desde el internacionalismo hasta el análisis político, la historia? ¿Cómo fue, eh, cómo ha sido tu paso en la vida? Pues mira, yo creo que el interés que se me despertó en las ciencias sociales en general fue por mi hermano, un hermano mayor que tengo, Ajá, economista, mientras yo estaba en la prepa y todo eso, cuando estábamos compartiendo tú y yo, ajá, mi hermano ya estaba estudiando economía y llegaba y me platicaba, ¿no? ajá, Sobre todo cosas de historia económica y todo eso. Me empezó a llamar la atención las ciencias sociales a ajá, raíz de ello y dije, yo creo que por aquí soy, por aquí me gusta. Estudié cuando terminamos la prepa, ajá, estudié un año en el ITAM, economía también. Mi ujú, hermano me dijo, pues métete economía, si no te gusta no te va a estorbar. No me gustó tanto la parte técnica y entonces me fui a Relaciones Internacionales al Colegio de México, pues que es una institución buenísima todavía, y ahí más bien me interesó más la política interna, más que la política exterior y todo eso, ajá, pero la ajá, carrera se prestaba porque estudias país por país de los países importantes, su historia interna, su historia ujú, política, Japón, Estados Unidos, Rusia, América Latina, Europa. Entonces, te dan elementos para entender la política desde una perspectiva comparativa, con ajá, distintas experiencias en el mundo. claro, Y cada vez más me fui interesando en la política interna, porque en ese momento, y desde luego lo sigo pensando, yo dije, pues es importante impulsar la democracia en México. No tenemos por qué estar fuera de esa posibilidad. ujú, Eh, Igual y no es tan fácil, pero hay que buscarla. Entonces ya me interesé mucho más en la política interna, pero también por otro lado siempre me gustó la historia y por sí, eso decidí el doctorado. Mientras estaba haciendo, era profesor de la Ibero, simultáneamente hice la maestría primero y luego el doctorado, pero no quise dejar la historia porque me fascina, por un lado, sí, es interesantísima. No quise estudiar la licenciatura en historia, pero sí el doctorado. Y porque de hecho para los analistas políticos, los politólogos, pues es fundamental la historia, esto es materia prima. ujú, Quien no ujú. conoce la historia no entiende el presente, como dicen, ¿no? Así es, sí, así es, así es. Oye, muy bien. No, bueno, pues muy completa tu formación. Y yo Eh, tenía claro, Rafael, que aunque me interesó la política, yo no quería ser político. ujú, Yo quería ser, como fui académico, analista, ajá, opinador. Me ujú, invitaron varias veces a participar en política, sí, incluso hasta el PRI, del que siempre fui muy ujú. crítico. En algún momento me dijeron, oye, vente para acá, ¿no? Les digo, ¿me quieren cortar? Sí, sí te queremos cortar. Y luego el PRD, cuando inició, me Ajá, ajá, invitaron. En ujú, algún momento ujú, que fui, estuve muy cercano de Santiago Krill, por cierto. ajá, Fuimos muy amigos desde el 94. Y cuando él se metió al PAN, me dijo, vente para acá, vente diputado, yo te consigo. Pero siempre les dije, no, no es lo mío. ujú, Me gusta mucho la política, yo quiero ajá, colaborar en lo que pueda la democratización, pero no como político, porque para ajá, ser político necesitas ciertas características ajá, personales, etcétera, que yo no tengo. Es sí. decir, por un lado Maquiavelo decía, si no estás dispuesto a tragar sapos y a decir mentiras y a traicionar eventualmente, mejor no te metas a la política, ¿no? Ujú, Decía el propio ujú, Maquiavelo. Y también Max Weber, un ujú, autor un padre de la sociología en el siglo XX, hizo la diferenciación entre el científico, decía él, pero se refiere a los académicos, y el político. Dice, son cosas totalmente distintas, necesitas una personalidad especial. Hay políticos que sin haber estudiado en libros la política, vaya, les brota. Porfirio ajá, Muñoz ajá, Ledo, ajá, Elbester Gordillo, ujú, Alejandro Moreno, Alito ahorita. ujú, No ujú, estoy diciendo
que sea pero es un político, se Ajá, le ve por todos lados. ajá, Bueno, entonces no, yo decidí jugar por fuera, con mis ujú, opiniones, con la academia, y sí he participado mucho en organismos cívicos, eso sí. ujú, ujú, Impulsamos la observación electoral, fui invitado varias veces a opinar, proponer para las reformas políticas electorales. De esa manera sí he ujú. participado, pero digamos sin militancia partidista, Ok. sin buscar cargos Ujú. políticos. No, muy Ese bien. es pero sí Ujú. apasionado por la política sin duda. Sí, muy bien. Pues Carlos, Pues sí, pues muchas gracias por ujú, compartirnos esto, José Antonio, y sin duda toda una carrera y toda una vida por sí, esto, ¿no? sí, cómo no. Clarísimo. Oye, hace rato decías, pues que la democracia está en crisis y creo que todo el mundo nos hemos dado cuenta de ello, ¿no? Es algo que está en todo el mundo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo dándose una situación muy compleja. Pero yo, más allá de la situación de la democracia en crisis, ¿no estamos en un momento en donde la democracia está en jaque? Sí, mira, desde luego que sí. En primer lugar, yo quisiera para aclarar esto, que la democracia es un punto de equilibrio. Eso creo que es importante entenderlo Ujú, para saber qué por lo que está pasando. En fin, la democracia es un punto de equilibrio entre la anarquía, que es no hay poder, cada quien jala por su lado, la guerra de todos contra todos, la ley de la selva, ¿sí? Ahí ujú, nadie tiene capacidad de tomar decisiones. Y en el otro extremo está la autocracia, el poder concentrado en una sola persona, o en un solo partido, o en un monarca, o en un dictador, ¿sí? Que esa sí ujú, te da gobernabilidad, pero se presta al abuso de poder. Y no hay manera de castigar a quien abusa de poder. Entonces ahí están las tiranías, las dictaduras. ujú, Bueno, ujú, la democracia es un punto intermedio entre estos dos extremos. ujú, Es que sí haya capacidad de gobernar, de tomar decisiones para poner orden en una comunidad política, pero que quien tiene el principal mando, el poder ejecutivo, no tenga todo el poder, porque va a abusar de él ajá, probablemente, va a ajá, cometer injusticias, corrupción, asesinatos en el extremo, que la democracia le da una porción de poder, por decir algo, un 40% de poder, ujú, y el resto lo divide entre, en el sentido clásico, Congreso, Poder Judicial, ahorita ya hay otras instituciones también, pero lo pongo para simplificar, para que sí haya gobernabilidad a diferencia de la anarquía, pero no haya un poder impune que pueda ujú, abusar en el extremo sin que ujú, puedas frenarlo, acotarlo, castigarlo, removerlo. No, en la democracia y ujú, no porque el presidente sea honesto o no, no. La democracia parte de la desconfianza sobre la naturaleza humana. Te dice, tú dale poder a alguien y se va a transformar, se va a enloquecer, se va a hacer soberbio y al ratito puede estar abusando de ese poder. Es la tendencia natural de los seres humanos. Y vaya que tenemos ejemplos históricos. ujú, No, pero entonces institucionalmente hay que poner equilibrios, división de poder, contrapesos, pesos y contrapesos, etcétera, para que quien tenga el poder, aunque sea ambicioso, aunque se enloquezca con el poder, lo cual suele ser frecuente, no pueda abusar impunemente de él. Lo puedas frenar, que no tome decisiones arbitrarias, torpes, sin que nadie lo frene, que si se excede en el abuso de poder, lo puedas quitar pacíficamente. Porque en una autocracia, en una dictadura, sí puedes quitar al dictador, sí, pero ¿sabes cómo? Con una revolución. Es decir, con un ujú, costo altísimo en ujú, vidas, en economía. En cambio, la democracia te da, cuando funciona, no siempre funciona bien, pero en la medida que funciona te da la posibilidad de frenar al jefe de gobierno. Él sabe que está vigilado, él sabe que no tiene toda la capacidad de hacer lo que se le dé la gana, pero incluso si incurre en abusos de poder en exceso o es muy mal político y está tomando malas decisiones, lo puedes quitar pacíficamente, legalmente, sin derramar una ujú, sola gota de sangre, sin ujú, provocar una ujú, crisis económica. Esa es la ventaja de la democracia. ajá, Pero lo que sí, yo quería destacar es esto. Como la democracia es un punto de equilibrio entre estos dos extremos, es muy difícil de conseguir. Los equilibrios son difíciles de lograr. Y cuando llegas al equilibrio,
fácilmente te puedes ir para un lado o para el otro. O sea, es difícil lograr el equilibrio y más difícil sostenerlo. Entonces ha habido muchos intentos democráticos en distintos países que ahí están, ya llegó la democracia más o menos, algunas funcionan mejor que otras evidentemente, y luego se cae una dictadura, se cae una guerra civil y te lleva a la anarquía, golpe de Estado, o llega un presidente por vía democrática y poco a poco se va volviendo un dictador populista, autócrata, como ejemplos tenemos muchísimos, y entonces la democracia derivó ya otra vez en un régimen autoritario disfrazado de democracia. Ejemplos hay muchos recientes: Turquía, Rusia, Venezuela, Nicaragua, y así fue México durante el régimen priista. Era formalmente una democracia, no era un dictador militar, a partir por lo menos de Ávila Camacho, pero todo el poder estaba concentrado en el presidente. Para efectos prácticos era una dictadura, o como dijo Vargas Llosa, una dictadura perfecta, que parece democracia, que no es tan excesiva, no es tan represiva como otras, pero a final de cuentas el poder está concentrado. Entonces, es difícil llegar al punto de equilibrio democrático y mucho más difícil sostenerlo. Es lo que en ciencia política se llama consolidación, la consolidación de la democracia. Sí hay democracias consolidadas y que te están teniendo problemas también. Por ejemplo, pues Inglaterra, que fue de los primeros que se fue democratizando poco a poco, pese a ser monarquía. Estados Unidos, por supuesto. Desde antes de la independencia ya había ahí una estructura democrática y luego se consolidó con la independencia pues durante todos estos años. No se ha roto el poder allá por fuera de las leyes. Entonces, Europa, bueno, pues ahí va Alemania, ¿no? Más o menos después de la Segunda Guerra. Antes era, pues acuérdense, ¿no? Todo un desastre políticamente. Italia, Europa, ahí va. Más recientemente Portugal, España, Grecia, ahí van caminando. Japón también después de la Segunda Guerra, ¿no? Por presión y por intervención norteamericana, pues se volvió una democracia muy buena. India, como herencia, por lo menos la herencia que le dejaron los ingleses desde el colonizaje que hicieron, fue una democracia que funciona no tan mal, sobre todo para un país tan grande y con tantos problemas como India. Pues vaya, lo que tienen es algo muy bueno. Ese es el punto primero. La democracia es difícil de llegar a ella por ser un punto de equilibrio y más difícil consolidarla y fortalecerla. Eso sería la primera idea que yo quisiera dejar en claro. Pero si quieren, continuamos, digamos, sobre esta idea. Digo, ante esto Para entender. ante Sí, esto que estás adelante. comentando, José Antonio, perdón, digamos, entiendo la fragilidad, ¿no? Que comentas de el que se pueda mantener ese equilibrio y no estar yéndonos dando bandazos, vamos a decir así. Y pareciera ser que a nivel global, ¿no? Se están dando muchos bandazos, ¿no? Que lo Así hemos es. visto con Brasil, por ejemplo, No, no, no. o como dices, ¿no? Como Turquía, Sobran, todos sobran estos, ejemplos. Sí. como Estados Unidos, etcétera, ¿no? Hay muchos Ecuador, ejemplos de los Colombia. bandazos, exacto. Sí, Pero la cuestión es, está en jaque, digamos así, sí. porque jaque ya estamos en un punto demasiado De crítico, ¿no? de inflexión. Ajá, es un punto de inflexión. Mira, sí, además de la dificultad estructural de la democracia, que era lo que yo quería señalar en la primera parte, ahora vamos a lo siguiente. ¿En qué estamos? Yo aquí quiero traer a un autor, un politólogo muy conocido, pues del siglo XX, básicamente, un norteamericano, que se llamó, ya murió hace pocos años, Samuel Huntington. Samuel Huntington fue un politólogo muy, pero muy bueno. Es decir, hizo unas predicciones de eventos que nadie podía esperar tan fácilmente, con muchos años de antelación. Entonces, yo nada más quisiera, para que vean el tamaño de este analista político norteamericano, él predijo 10 años antes de que ocurriera la revolución de Irán, cuando ni siquiera la CIA tenía claro qué iba a pasar en Irán. Él predijo en uno de sus libros, en un libro escrito en 68,
pero la revolución de Irán fue 10 años después, que venía una revolución y que iba a tener carácter clerical. Es decir, él previó también que quien iba a controlar ese movimiento eran los clérigos, los ayatolas. Vaya, 10 años antes. O sea, tenía una Sí, sí. capacidad de predicción enorme. Y él también predijo en ese mismo libro del 68 que los sistemas de partido único o dominantes, hegemónicos, monopólicos, fueran comunistas o no, se iban a venir para abajo, que se iban a agotar. Entonces, cuando yo empecé a ser, bueno, estudiante y después profesor, pues el marxismo estaba por todos lados, sobre todo en las universidades públicas. Y este autor decía, y entonces el marxismo decía, el capitalismo va a acabar y va a derivar en un régimen marxista, comunista. Esa era la idea, eso es lo que Marx había dicho y había ocurrido en varios países. Entonces mis colegas profesores e incluso alumnos decían, no, más bien el capitalismo es el que va a reventar y todo derivará tarde o temprano en un régimen comunista, como el de Unión Soviética, etcétera, China. No, lo que dijo Huntington fue, los sistemas de partido único o monopólico, incluido el régimen priista, se van a agotar. Va a llegar un punto en que ya no van a poder continuar y van a dar paso de manera pacífica o quizá con cierto grado de violencia a una democracia. No les va a quedar de otra en esos países que abrirse a una democracia. Entonces, ese pronóstico también lo hizo. 10 años después, o casi 20 años después, se vino para abajo el muro de Berlín y todo lo que eso implica, el Partido Único de China, de Taiwán, no comunista, de Taiwán, también se vino para abajo. Y también el PRI, 88, 89, se agotó el régimen hegemónico del PRI, se empezó a abrir. Eso ya lo tenía previsto Huntington. Bueno, ¿por qué lo menciono? Porque en términos de la democracia, él un poco después escribió un libro también muy importante y también visualizador que se llamó La Tercera Ola. La Tercera Ola. ¿A qué se refería con eso? A los oleajes democráticos. Él dice, a partir de fines del siglo XIX y principios del XX, se vino un oleaje democrático en el mundo, es decir, muchos países se volcaron hacia la democracia. Ya estaba avanzando muy lentamente la democracia inglesa desde la revolución de Cromwell, siglo XVII, y fue avanzando poco a poco la democracia inglesa, pero en esa dirección. Y la norteamericana, como decíamos, desde la independencia. Pero siglo XIX, finales y principios del XX, vino una oleada democrática. Por eso le llamo una ola. Varios países adoptaron la democracia. Pero dice, esas oleadas tienen reflujo. Es decir, varios países se abren a la democracia, muchas de ellas no terminan por funcionar o consolidarse y se vienen para abajo. Un reflujo. Algunas de esas sí resisten y sí quedan, pero muchas otras se vienen para abajo. Entonces ahí estaba la democracia alemana, que se acabó con el nazismo, la democracia italiana, que se acabó con el fascismo, como ejemplos, ¿no? De esta primera oleada democrática que terminó, digamos, en el fracaso de muchas de estas primeras democracias. Bueno, países escandinavos que adoptaron la democracia y después también pues los invadía Rusia, los invadía Alemania, en fin, y se les caía la democracia. Bueno, esa fue la primera oleada democrática con su respectivo reflujo. La segunda oleada democrática después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente al ser derrotado el fascismo italiano, el nazismo alemán, el militarismo japonés, viene otra oleada democrática. Alemania, Italia, los propios países, Japón y muchos otros países también intentan la democracia después de la Segunda Guerra Mundial. Y también en muchos casos se vinieron para abajo, varios. Otros han resistido. Siempre el reflujo, caen algunas democracias y otras resisten. Bueno, él escribió su libro La Tercera Ola en los años 80, porque dice, 80, 90 por ahí, dice, ahí está la tercera ola. La tercera ola empezó con la democratización en Portugal en 74, por ahí así, y luego España, cuando muere Franco, ¿sí? Y ya no pudo continuar la dictadura, viene la transición democrática en España, Grecia,
Y luego en los países latinoamericanos y en varios otros, bueno, en todos los que cayeron el muro de Berlín, también intentaron varios de ellos democracia. Europa Oriental, Polonia, la propia Rusia. Entonces, una oleada democrática de los 80, desde luego, incluido México. En el 88 empieza la transición democrática en México, como él había avisorado. Se agota el régimen priista y no les va a quedar más remedio que por lo menos intentar la democracia al principio. Ya después se verá, decía él, qué pasa con esas democracias, pero por lo pronto, entonces ya es esa oleada democrática de los 80 y en América Latina, las dictaduras militares que hubo muchas, en los 60, 70, 80, Argentina, Chile, Brasil, etcétera, se vinieron para abajo, dando lugar a otro intento democrático en esos países. Pero igual, por lo mismo, y con esto termino esta parte, igual que dijo, así como hubo oleadas democráticas, la primera y la segunda, y luego el reflujo, bueno, ahorita estamos en el reflujo de la tercera. Se vino la oleada democrática en los 80s, 90s, ya estamos en el reflujo. Entonces, caen democracias como Venezuela, Nicaragua, otras que están así como tambaleando, Argentina, Bolivia, ¿no? El intento de golpe y de que, bueno, de golpe y de quedarse ahí Evo Morales, no le salió, Ecuador con todo lo que estamos viendo, una situación complicadísima. O sea, este es el reflujo democrático, pero también en varios países de Europa Oriental. Rusia, pues acabó ya en una dictadura con Putin. Polonia, en fin, varios de los antiguos partidos comunistas se rompieron, se separaron, formaron un partido distinto y llegaron al poder, pero eran comunistas. Putin era comunista también. Y varios de los que llegaron al poder en Polonia, no al principio, pero sí después, Polonia, Hungría, la República Checa, ahora ya separada también de la República Eslovaca, este, ya están también con crisis democráticas. España, ahí sigue, pero no dando Sí. tumbos y tambaleando un poco. Es decir, está el reflujo democrático de la tercera ola, en la cual varias democracias están tambaleando, otras ya cayeron y otras están, incluso democracias muy sólidas como la norteamericana, pues recibió sus golpes ahí con Trump y a lo mejor regresa Trump, no sabemos. Pero decíamos va a resistir, ¿por qué? Porque es muy sólida. En Inglaterra también ha habido ahí problemas, etcétera, pero esas democracias ya sólidas tienen más posibilidad de resistir. Pero las que están empezando, y la nuestra está incluida, nosotros llevamos 30 años de un proceso de democratización. No está consolidada la democracia mexicana y lo estamos viendo cómo está tambaleándose. Entonces, estamos en pleno reflujo de la tercera Ya. ola. Ajá. Pero eso no quiere decir que ya es un punto, digamos, final de las democracias. Va y viene, son oleadas. Por eso la Interesante. metáfora de Huntington es muy buena. Va y viene, va y viene. En eso estamos en el tercer reflujo. Ajá. Oye, una cuestión, yo ahora que lo estás comentando, bueno, entre paréntesis, es el choque de las civilizaciones, ¿no? Uno Él mismo también, sí, él de es, sus libros. así es. Oye, digo, para los que quieran interesarse en Huntington, pues está ese que fue muy polémico, ¿no? Lo que Sí, tú dices fue recibido así como, este un golpe para las expectativas de una democracia más orientada hacia el modelo soviético, ¿no? Socialista, pues. Eh, otra cuestión es, ahora que estás platicando, recuerdo muy bien que estos flujos y reflujos de la democracia los estudiaron también Rebotsky y O'Donnell y todos los que pues tú has de manejar al centavo, y ellos hablaban de la sustentabilidad de la democracia a partir de las características que la sostienen, es decir, partidos políticos, eh, eh, economía o más bien capitalistas comprometidos con su nación,
pues una base sustentada de la sociedad civil, en fin, una serie de características que fueron definiendo, en donde decían, pues en donde no hay esto, la democracia pues está inestable, ¿no? Tiene flujos, reflujos, va y viene, porque no están asentados bien en las estructuras que permiten esta pues difícil estabilidad que tú manejas. ¿Qué pasa con en este sentido yo quiero como enfatizar tres cosas que nos puedas explicar? Una es las características de los partidos, ¿no? Sobre todo, se habla mucho de la poca participación partidista de los miembros de los partidos. Yo recuerdo una estadística de los partidos alemanes, creo que de Ulrich Beck, que decía, el promedio ya es posterior, no sé ahora, pero el promedio son 50 años. Es decir, ya nadie se mete a los partidos, no hay interés de meterse a un partido. El otro es pues la disputa en la opinión pública de lo que se llama la posverdad, que más bien trata de apelar a los sentimientos, a la descalificación, al enojo, más que revisar las cuestiones objetivas de los temas de opinión pública, ¿no? Y finalmente, por la participación de la ciudadanía, ¿no? La famosa construcción ciudadana, en donde la desafección está es decir, vemos aquí las elecciones del Estado de México, ganó el abstencionismo. O sea, 60% de la población no participó. Entonces, bueno, pues es que también el abstencionismo toma una decisión, ¿no? Que es que gane el que sea, yo no participo, pero sí es una decisión que afecta la elección, ¿no? Sin duda, sí. Mira, esta reflujo de los que hablamos no es nada más por un oleaje natural, ¿no? Esa es la Ajá, metáfora. Tiene ajá. sus razones de ser. Una de Ujú. ellas es las expectativas que genera la democracia, sobre Ya. todo en países que han tenido dictaduras, regímenes autoritarios, de partido único. Cuando eso se va agotando, los promotores de la democracia, pues te venden pues un poco una utopía, ¿no? Ujú. Porque la gente entonces espera que con la democracia no solo vendrán las ventajas naturales de la democracia, más libertades, libertad de expresión, derechos humanos, muy bien, más limitación de poder, menos abuso de poder, sino que también se genera la expectativa de una mejoría económica y social muy Ajá. rápida. Y esa no es tan fácil de conseguir, ni Ujú. por vía democrática, y de hecho hay regímenes autoritarios que han avanzado por ahí. Bueno, lo estamos viendo Ujú. con China, Ujú. ocurrió en el caso de Taiwán en su momento, con un partido único. En fin, no necesariamente está asociada la democracia Ujú. al desarrollo económico y social. Ese es el ideal. Y eso es lo que ha buscado la socialdemocracia, Así como es. específicamente como una Ajá. ideología derivada del marxismo, pero que se aparta mucho del marxismo y busca combinar democracia política, derechos humanos, derechos políticos, con desarrollo social, con oportunidades, buena educación, salud de Dinamarca, ¿no? Como la que supuestamente se está pues, desarrollando aquí en México. Ujú. Sí, pero hay veces que tarda mucho la democracia en traducirse, a veces pasa mucho tiempo porque no es en automático que la democracia te va, depende de las Ujú. políticas económicas, depende de los Ujú. gobiernos que lleguen, depende de la Ujú. ideología del partido que llega al poder. Se puede incluso concentrar más la riqueza, como ha pasado, o Ujú. distribuir muy poquito. Entonces pasa y pasa el tiempo y decir, pues, ¿qué pasó con la democracia? ¿Qué se trataba nada más de que yo fuera a votar o que hubiera más pluralidad en la Ya. opinión pública? Pues qué bueno, pero necesito empleo, necesito mejorar mi situación. Ujú. Eso genera lo que también Huntington, pero otros autores le llamaron decepción democrática. O sea, Ajá. viene la democracia, finalmente la logras, empieza a funcionar mal que bien, las elecciones, alternancias. Por ejemplo, en México, la primera alternancia pacífica que tuvimos en toda nuestra historia fue la del 2000. Antes no Ujú. habíamos tenido una alternancia del poder pacífica, siempre había violencia de por medio. Ujú. Entonces, bueno, ahí va la democracia, cierto límite al poder, qué bueno, pero oigan, y el empleo y la pobreza
y eso no se ha resuelto, y entonces viene esa decepción, la decepción democrática de mucha gente que dice, pues es que votar, pues sí, qué bueno, pero no era lo que yo estaba buscando, o no es lo más importante. Y eso da pie, o puede dar pie, muy frecuentemente a los demagogos. Es decir, llega alguien con una personalidad que excita las emociones y les dice, yo sí les puedo dar lo que estos partidos conservadores, etcétera, no les han dado. Y eso no es un fenómeno nuevo. Ese fenómeno lo existe y nos lo advirtieron desde los griegos clásicos. Sí, Nos así es, hablaban de así la es. demagogia, decían, la democracia puede dar lugar fácilmente a la A la demagogia, demagogia. que llega un político hábil, que seduce a la gente, que les da por su lado, los adula, les promete con una personalidad que les convence, concentra el poder y a nombre del pueblo toma decisiones autoritarias. Esa es la demagogia. Ahora le llamamos también populismo, precisamente porque es a nombre del pueblo. Y muchas veces esas democracias, precisamente por la decepción de no encontrar resultados rápidos a nivel económico y social, le dan el poder a un demagogo de estos que les ofrece una utopía. Yo les voy a, pues vaya, la revolución bolivariana, ¿no? La nueva Argentina de Perón, la cuarta transformación, ¿no? Son utopías que mucha gente, decepcionados de la democracia, dicen, sí, a este sí le creo, este sí nos va a llevar a este paraíso que nos está ofreciendo. Putin, en Turquía, en fin, varios de esos países ya tienen demagogos gobernándolos, porque les vendió esa utopía al país que ya se estaba decepcionando de la democracia, o ya estaba decepcionado de la democracia. Bueno, eso es lo que estamos viviendo también aquí en México y eso es lo que explica un poco la elección del 2018. Después de varios años de avanzar en la democracia, realmente, pero seguía la corrupción, o sea, tampoco es que también faltaban avanzar más, ¿no? La corrupción, la desigualdad, la concentración de la riqueza, eso no se veía que se estuviera resolviendo. Llega alguien que le dice a la gente lo que quiere oír, a ciertos sectores, pero incluso también sectores medios y muchos sectores altos, se cansan de los partidos tradicionales y le dan todo el poder. Pues Venezuela, con Chávez, ¿no? Daniel Ortega, con su bandera sandinista, quitaron al dictador Somoza, pero llega otro con la promesa democrática y se convierte en un dictador, pues en todo caso muy parecido a Somoza. Y Putin, no se diga. Entonces, eso tiene su razón de ser. Y ahorita lo estamos enfrentando en varios países de América Latina, pero desde luego que también en México. Pues es que finalmente la democracia es un instrumento, ¿no? No es un fin, sino es un medio. Y entonces, Así es. si lo tomamos como fin, pues tenemos un problema, porque entonces vamos a creer que la democracia resuelve los problemas. Y no es cierto. Lo que hace es facilita a que las personas que traen propuestas o los partidos que traen propuestas puedan de alguna manera ganar a partir, digamos, de ese instrumento. Pero ese es el problema, que lo estamos entendiendo como un fin más que como un medio, ¿no? Sí, y como una utopía, Y como porque una muchas utopía. veces efectivamente quienes promovieron la democracia en su momento en regímenes dictatoriales, pues sí, se excedían, digamos, en lo que estaban ofreciendo. Entonces decían, claro, y vamos a tener más desarrollo económico, etcétera, cuando, repito, la democracia tiene sus propósitos muy específicos, que nadie concentre todo el poder, que haya contrapesos, que lo puedas quitar eventualmente. En los sistemas parlamentarios se puede quitar a un jefe de gobierno, ha sido frecuente antes de que acabe, pero en los regímenes presidenciales también bajo condiciones un poco más complicadas, pero ahí está el caso prototípico, digamos, de Nixon, donde en su segundo periodo, pues lo quitaron antes de que acabara. Claro. Y varios países latinoamericanos donde también han llamado a cuentas a sus presidentes o expresidentes. Varios de ellos incluso han acabado en la cárcel. Ahí está Fujimori, está Carlos Pérez de Venezuela, en fin, en Brasil. Eso es parte de la democracia, desde luego, pero no te garantiza, y menos en poco tiempo, todo lo demás, lo social,
lo económico, la salud, la educación, las pensiones. No, todo eso hay que trabajarlo. O sea, los países que mejor están en ese sentido son los escandinavos, Sí. son los que siguieron una ruta socialdemócrata. Bueno, pero les llevó un siglo. Digo, y no es perfecta, porque perfecciones no hay. Ujú. No, Ahí también sigue, también ahí la democracia a veces funciona, se jalonea. La democracia nunca se plantea como la perfección o como la utopía, sino que citando a Churchill, la vieja cita de Churchill, la democracia es el peor sistema político que hay, salvo todos los demás. O sea, no es pues sí, perfecta. Ujú. pues sí, Es lo mejor que hay, pero no es Ujú. perfecta. Ujú. sí, Ujú. sí. Dice Diego Valadez, tiene un texto que le llaman los dilemas de la democracia. Y él dice que la democracia formal, la electoral, y la material, la libertad y justicia, son indisolubles. Sacrificar una a expensas de la otra da lugar a graves distorsiones. El dilema no es optar, sino compaginar. Me gustó ese texto de Diego Valadez, ¿no? No, sin Finalmente duda, es el bueno, equilibrio, ¿no? Diego es uno de los teóricos de la Estado de Derecho, la Constitución, la democracia, de lo mejor Ujú. que tenemos sin duda alguna. Y Sí, sí. sí, por supuesto, el problema es ese, el problema es que la gente comprenda bien lo que es la democracia, porque como ustedes estaban señalando también los partidos, pues mucha gente tiende a creer, y lo estamos viendo también en varios países, que eventualmente surge un partido totalmente honorable, impoluto, honesto. No, esos no existen. Exacto. La democracia es precisamente para contraponer, para que se vigilen mutuamente o para darle a la ciudadanía la alternativa de si ya te casó un partido, si no te cumplió, si está haciendo las cosas mal, pues vámonos a otro. Hay un castigo político para los Ujú. partidos. Ujú. Ellos lo saben y en principio tendrían que tratar de hacer las cosas bien para que no sean removidos del poder. Pero existe esa alternativa. Es así, ya me cansaste, vamos por otro. Surgió un partido nuevo, vamos a apoyarlo. Pero muchas veces la gente, y también lo hemos visto, lo seguimos viendo en México, pero en otros países también, cree que de repente puede salir un partido perfecto, o casi, Ujú. que de verdad se va a separar de los demás, que va a ser honesto, que no va a haber corrupción, que sus militantes verdaderamente lo que les importa es el país y la sociedad y no su poder personal. Esos no existen. No existen. Cuando la gente ha confiado en ellos, no pasa mucho tiempo para que digas, pues si son lo mismo, porque además muchos de esos partidos con un título nuevo, con unos colores nuevos, están alimentados por los viejos políticos Sí, de siempre. son Por los eso de ponía yo siempre. el ejemplo en Europa Oriental de muchos de estos partidos nuevos que llegaron al poder después de la caída del muro, eran comunistas también, gente que Así estuvo en el es. comunismo. Ujú. Ujú. Y acá estamos viendo en el caso de Morena, yo he insistido en decir, pues es el PRI, y la mayoría de sus componentes son no solo pristas, sino de los viejos pristas, y también muchos neoliberales, pero pues es el PRI, nada más que de otro color y con otro nombre, pero pues los Pues, vicios que le vimos al PRI, pues los estamos viendo también aquí. Entonces, oye, ¿cuál es la solución? ¿Cuál partido? No, pero ninguno, la el Frente democracia. Amplio está igual. Así También es. está el PRI. Sí, también. Bueno, y el Y PAN el PAN. que cuando llegó también generó mucha expectativa porque era un partido distinto, pues no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a incurrir en lo mismo que criticaban, Sí. corrupción, abusos, prácticas algo, en alguna medida antidemocráticas, el desafuero, las dudas sobre la limpieza de la elección del 2006. No, los partidos también, como en general, los seres humanos Ujú. caen en la tentación de abusar del poder, caen en la tentación de hacer trampa, caen en la tentación de la corrupción. Entonces, ¿cuál es la salida? Pues la salida es la democracia, es Sí. lo que puede reducir, Ujú. sabiendo que no hay partidos perfectos y Ujú. no los va a haber nunca, pues por lo menos reduces, los pones a competir, los frenas. Yo pongo un ejemplo muy, si quieren, muy simple, pero para que se pueda entender esta idea. Si tú tienes a dos partidos, para simplificar, dos partidos distintos, pero los dos son abusivos, los dos son corruptos, los dos son tramposos, los dos son demagogos, no existe el partido bueno y el partido malo, no, los dos. ¿Qué prefieres? Qué te conviene como ciudadano? ¿Darle el 100% a cualquiera de esos dos partidos, 100% del poder?
o dividirlo entre 50 y 50 para que se contrapesen, para que no se permita uno al otro que abuse, por lo menos excesivamente. Bueno, claro, estoy simplificando, pero esa es la idea de la democracia. Por eso tiene que haber más de un partido, por lo menos dos, pero puede haber más, para que entre ellos se contrapesen, se vigilen, se denuncien, ¿no? Y se ponen un límite, mutuamente se ponen el límite. Ninguno de ellos es honesto, ninguno es de confiar, pero precisamente entonces estableces un sistema Un de sistema de vigilancia control. mutua entre los Hoy, partidos, la prensa, etcétera, ¿no? a eso quería yo llegar. Además de los partidos, ¿cuál sería la función de contrapeso de la sociedad civil? ¿Cuál, Por un lado, Ujú. sí. Mira, por un lado la prensa, eso, Ajá, la prensa libre, la prensa que no sea controlada por el Estado, puede haber medios públicos. Yo estoy en claro. uno de ellos. Ajá. Este, pero tiene que haber también privado para que tengan la libertad y autonomía, incluso de tomar partido. Se Ujú, vale. La prensa ujú, puede, un medio decir yo soy demócrata o yo soy republicano, y entonces adoptas, digamos, el discurso de uno u otro. O medios en España que sean más del PSOE. Sí se vale. Habrá algunos que sean más neutrales, pero se vale que tomen partido. ujú, Y ujú, decía también los teóricos de la democracia desde hace mucho, que haya pluralidad también en la prensa, que haya una ujú, prensa apegada a tal partido, a tal otro, al gobierno, o más críticos, para que también haya ese contrapeso. La prensa se contrapesa a sí misma en las opiniones, pero también en general generan un contrapeso frente al gobierno, porque ujú, entonces va a haber crítica, puede haber costo político en las decisiones malas de un gobierno, ujú, te ujú. investigan, decían los clásicos también de la prensa democrática. La prensa está para descubrir lo que los políticos quieren ocultar, Ocultar, ¿no? sí. Están investigando, Ujú, oye, ya encontramos esto, y los ujú, Claro. políticos en turno, pues tratan de tapar, ¿no? Todas ujú, sus calaveras en el closet, sus trapos sucios, y la ujú, prensa está buscándole y saca para que se genere esta situación de rendición de cuentas. La esencia de la democracia es la rendición de cuentas, que en inglés, de ahí viene, se llaman accountability, ¿no? Accountability. Es Ajá. que tenga consecuencias negativas para quien abusa del poder, para quien toma malas decisiones, para quien incurre en ilegalidades, que haya una consecuencia negativa para ti, para quien incurre en eso. Eso es la rendición de cuentas. Y puede Ujú, ser desde que te remuevan del poder o que castiguen a tu partido y lo quiten y pones a ujú, otro, en términos generales, o ir a dar a la cárcel, como ujú, decíamos. Sí ha habido expresidentes, exprimeros ministros que han ido a la cárcel cuando su abuso es excesivo. Bueno, eso es rendición de cuentas y la prensa ayuda por lo menos a descubrir cosas que eventualmente pueden traducirse judicialmente. Acuérdense, bueno, o políticamente. El Washington Post, el papel que jugó en el Watergate, ¿no? ujú, ujú, Estos periodistas que llegaron, jalaron y descubrieron todo el escándalo del Watergate. Ese es uno de los ejemplos típicos, pero ese es el papel de la prensa, ser un contrapeso mediático, político, descubrir los trapos sucios de los partidos o de los políticos, de los gobernantes, y eso ayuda a la rendición de cuentas. ujú, Tiene que haber prensa libre y plural. ujú. Y otro rol de la sociedad civil, pues es la participación ciudadana, ¿no? Es decir, Sí, en por supuesto es la base. términos, es la Mira, base y... a final de Adelante, Ale. cuentas ese es el fundamento de la democracia. Si la gente no le apuesta a la democracia, si la gente no le interesa la democracia, no va a haber, o la que hay se va a caer. Ujú. Tiene que, en parte por eso se han caído muchas democracias, porque la gente de pronto o no entiende bien cuál es el sentido, o espera cosas que no va a recibir, o se decepciona, ¿no? Y ya no le importa, ya no digamos la democracia, sino tampoco la política. Por eso hay tanta abstención Ujú, que ustedes ujú. mencionaban en unos países más que en otros. Porque mucha gente puede decir, ¿sabes qué? La política es una porquería. Y vaya que hay elementos Sí. para decir, pues Sobran. sí, Sí, pues sí. no es fácil desmentirlos. A quien Ujú. está alejado de la política, que no se interesa, que no se informa, que ve a todos los partidos iguales de corruptos, que no va a votar, el abstencionismo duro no va a votar. Y cuando le dices, oye, ¿y por qué?
Dice, pues porque es una porquería la política, todos son iguales. No es fácil desdecirlos, no es fácil. No. Y desde luego, en la medida que mucha gente caiga en esa situación de apatía y de darle poca importancia a la democracia no se puede sostener. En las encuestas, por ejemplo, del Latinobarómetro, que van midiendo año con año a los distintos países, siempre hay una pregunta de decir, oye, ¿tú sacrificarías la democracia si hay un régimen autoritario que te genere más beneficio económico? Pues mucha gente dice que sí, ¿sí? Ya no me importa el voto, no me importa los contrapesos, la alternancia. Si llega un partido o un gobernante que me va a facilitar más empleo, más recursos, y de pronto hay mucho, eso crece. De hecho, en México ha crecido. Quienes dicen, pues la democracia ya no me convence tanto, sí la sacrificaría. Entonces, mucha de esa gente es la que puede decir, por ejemplo, actualmente, oye, es que tu presidente actual, que te ofrece que va a haber más empleo, que va a haber menos pobreza, en parte lo ha logrado, pero no total ni satisfactoriamente, está atacando la democracia. Pues mucha gente dice, pues mira, si eso va a ayudar a que haya mejor empleo o más empleo, pues sacrificamos la democracia. Esa es parte de la explicación también de estas caídas democráticas, que mucha gente, habiéndose entusiasmado con la democracia, después dice, ¿sabes qué? No me importa ni me interesa. Y el extremo es el abstencionismo, la apatía, que sí, estamos sobre el 40% de abstencionismo, aún en las elecciones presidenciales, que es donde más gente participa, más que en los estados, más que en las elecciones intermedias, que en la del 21 hubo un 53% de participación. El promedio que tenemos en las presidenciales de los últimos años es 63%. Yo creo que por ahí vamos a estar el año que viene, quizá un poco más, 65, 66%, pero en Europa sí tienen niveles de 80, 85%, a veces 90% de Fíjate, participación. Por fíjate, supuesto. ¿no? Pues sí es una diferencia enorme. Muy grande. Sí. Pues yo creo que como para ir cerrando un poco el tema, si me lo permiten, y retomando un poco lo que decías al inicio sobre las instituciones, esto que pasó en Estados Unidos, que fue un claro ejemplo de democracia en riesgo, ¿no? Que no estoy diciendo que no lo sigue teniendo, como dices tú, que a lo mejor regresa, pero como lo vimos, al menos lo que yo percibí y lo que yo escuché es que la parte institucional fue tan sólida que permitió que eso no sucediera, que no cayera el régimen, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues si lo vemos desde la democracia en crisis, sin duda, y como lo vimos en Estados Unidos, la institución tiene mucho que ver en esto, ¿no? Eh, y ahora que hemos estado viendo aquí en nuestro país, por ejemplo, que la defensa del INE, cómo salió la sociedad pues a mostrar ese interés de que al menos se respetaran esa parte democrática y que pues finalmente es la institucionalidad que podemos contar, una de las tantas. Eh, Hace tiempo escuchaba yo un politólogo y él decía que el riesgo de la democracia está justamente no solamente en el equilibrio de poderes, sino también en que de alguna manera el control de los poderes, ¿no? Por que hemos estado viendo de alguna forma, es el riesgo mayor. Y que si sobre todo hablando de México en particular, si se pierde el judicial, pues se pierde el equilibrio, ¿no? Ese es el gran riesgo de la democracia en México. ¿Tú cómo ves eso? El judicial, sí, o el control excesivo del Congreso, porque Exacto. entonces tienes a legisladores que se someten completamente a su presidente, al presidente de su mismo partido, y Ujú, le aprueban todo sin cambiarle una coma, ¿no? Como dice el clásico por ahí. ujú, No se pierde el equilibrio de poder. ujú. El chiste es que el partido gobernante no tenga la mayoría aplastante en el Congreso, porque entonces se acabó la democracia, sino que también en el Congreso haya los contrapesos y que se tenga que negociar, o si de plano quieres imponer tu punto de vista, pues te lo echan para atrás.
el Poder Judicial, la Suprema Corte también, para controlar y para que no te excedas en los límites que pone la propia ley, la Constitución. Claro, fíjate que cuando llegó Donald Trump, para comparar, digamos, platicábamos entre los colegas, ¿qué va a pasar con la democracia norteamericana? Porque claramente Donald Trump es un populista, Claro. un demagogo, de los que hablaban los griegos. Y decíamos, sí, pero como la democracia norteamericana sí lleva mucho tiempo, sí está muy consolidada, nunca es al 100%, ¿eh? Cualquiera se puede venir para abajo Ujú, en ciertas Por circunstancias, supuesto. no hay garantía. Pero sí, en términos probabilísticos, decíamos, la va a golpear, Trump va a golpear la democracia, pero no la va a poder derruir. En cambio, en los países latinoamericanos, incluido México, todavía no ganaba López Obrador. Faltaba todavía tiempo para la elección del presidencial, pero decíamos, en México todavía quién sabe, porque estamos empezando. La nuestra ujú, lleva 20 años, 25, ujú, no ujú, 200 o ujú, 250. Claro. ujú, Entonces aquí sí quién sabe. Y los ejemplos latinoamericanos, pues ahí estaban. 30 años de democracia en Chile y cambian de partido para uno más de izquierda y golpe de estado de Pinochet. ujú, 30 años de Venezuela, una democracia que funcionaba bastante bien, la gente se cansa de los partidos tradicionales y ponen a un demagogo populista, Chávez, se acabó la democracia. Hoy por hoy no hay democracia, hay remedio de democracia en Venezuela, no digamos en Nicaragua, etcétera, porque no son sólidas esas democracias todavía. Entonces sí se pueden caer, pero en Estados Unidos, bueno, Trump intentó echar abajo el resultado electoral, pero parte de esa fortaleza democrática es que aún dentro de su propio partido, como la democracia sí supone autonomía real de gobernadores, de legisladores, de su propio partido, el propio vicepresidente le dijo, disculpe señor presidente, pero usted no ganó, no le ujú, hicieron fraude, a usted le ganaron limpiamente, porque de lo contrario de haber sido un partido totalmente disciplinado al estilo de los que conocemos en América Latina, pues a lo mejor Trump sí logra dar ahí un golpe, pero ujú. su propio partido, algunos sí lo apoyaron, pero muchísimos no. Exacto. Entonces, vimos algo que no habíamos visto en Estados Unidos, esta toma del Congreso, esta toma violenta del Congreso, cuando el Congreso estaba deliberando Ujú, precisamente la calificación de la elección presidencial, pero Claro. falló. ¿Por qué? Porque esa democracia sí es más fuerte. ujú. Sí recibió raspones, Sí, Sí, pero sí, no cómo se no, cayó. cómo sí, Y no. totalmente. decíamos, la mexicana está ahí aguantando, ¿eh? Pero Ujú, vaya que ha recibido golpes, pero sí, está cómo no. aguantando. Ujú, Pero no sabemos si puede aguantar mucho tiempo más. Eso es lo que está en juego ahora, ujú. aquí. A ver, con esto, ¿cuál sería, pensando ya en un cierre, José Antonio, cuál sería la esperanza que puede tener la democracia en México? ¿Cuál es Mira, la esperanza? yo sí asumo, desde el principio sí asumí, yo sí siempre vi a López Obrador, incluso desde hace mucho tiempo, pese a yo votar por la izquierda, quiero decir que yo siempre, casi siempre voté por la izquierda, por Cuauhtémoc Cárdenas, en fin, por el PRD, voté por Fox también, pero por la alternancia, ¿no? El voto útil Ujú, Sí, famoso. sí, Pero por López Obrador nunca voté. ¿Por qué? Porque nunca me dio confianza. A poco tiempo de conocerlo, dije, ese es un populista, ese no es demócrata. Entonces yo lo digo y sigo diciendo, si Morena vuelve a ganar dentro del año que viene, ya no sabemos si la democracia mexicana va a seguir resistiendo. Ha resistido, ya dobló la Comisión de Derechos Humanos, quitó al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, lo desapareció, amagó a la Auditoría Superior de la Federación, ha golpeado al INE y ya colonizó parcialmente al INE, ¿no? Y ha golpeado y colonizado parcialmente a la Suprema Corte. O sea, sí está en riesgo la democracia mexicana. Ha aguantado más o menos. Un nuevo triunfo de Morena para los próximos 6 años yo sí lo vería como altamente riesgoso para la democracia. Y un triunfo de la oposición, yo creo que nos permitiría retomar el camino democrático. No porque el PAN y el PRI, ¿no? Digamos, son partidos de ejemplo de democracia, no, sino precisamente por el por los contrapeso, ¿no? contrapesos, así es. Eso es. Es decir, Ujú, ahí viene un contrapeso y entonces el PAN y el PRI
pues tendrán otra vez que retomar, y es parte de lo que nos están ofreciendo, retomar el camino democrático. De eso se trata, de que nadie tenga todo el poder suficiente para destruir la democracia. Pero López Obrador sí congregó bastante apoyo y bastantes votos en el Congreso y la popularidad, etcétera, como para desafiar la democracia. No la ha destruido, pero yo sí creo que si va a haber otros 6 años de Morena, nuestra democracia se va a ir debilitando cada vez más. Y creo que la opción opositora eh, va a permitir retomar el camino democrático para que con estos contrapesos, tampoco deseo que desaparezca Morena del todo, porque entonces ¿quién hace el contrapeso del otro lado? Que se vayan ahí contrapesando. A lo mejor yo creo que si logra el frente conquistar la presidencia, sí hay posibilidades, no es nada seguro, pero sí se puede. Creo que retomaríamos el camino de la democracia, porque además nos falta todavía mucho caminar con la democracia, ¿eh? Hemos avanzado en los Claro. últimos 30 años, cosas que nunca habíamos tenido en nuestra historia, pero lo que falta es la impunidad. Seguimos siendo un país totalmente impune. Fox ofreció terminar con la impunidad, no lo hizo. López Obrador ofreció terminar con la impunidad, para nada. Esa es una materia pendiente que tenemos. Sigue habiendo una corrupción, delitos electorales, abusos de poder, sin que haya una consecuencia, salvo para uno que otro por ahí. Y muchas veces ese uno que otro está relacionado con venganzas políticas, no con una aplicación sistemática de la ley. Así es, así es. La claridad de la ley, por un lado, y los organismos, los órganos que tú dices, tanto de la opinión pública como de las instituciones autónomas, que revelen lo que se trata de ocultar y que se transparente, porque parte de la impunidad es que no se sabe La opacidad. absolutamente exacto, es la opacidad, ¿no? Si lo que está pasando con el Instituto de Transparencia, bueno, es una cosa terrible, como está en estado de De coma. momificación o de coma, exacto, ¿no? Es Sí. decir, la opacidad es una de las herramientas poderosas de la impunidad y esa sí es parte la función de la prensa, de la opinión pública, de las organizaciones de la sociedad civil, que, bueno, que como han sido atacadas ahora, ¿no? De mexicanos en contra de la corrupción y como los malos de la película, pues los terribles, los que están en contra de un régimen que sí quiere la transparencia, pero lo que no quiere es la injerencia de los, como, bueno, de lo que se ha dicho, ¿no? De la mafia del poder y de los poderes ocultos. Toda esta mezcolanza de cuestiones que ni siquiera se pueden demostrar, sí hacen de la opacidad un tema realmente que tenemos pues, que atacar y que tenemos que atender en la formación de instituciones autónomas del Estado, no del gobierno, sino del Estado, y de una sociedad civil mucho más comprometida en esto, ¿no? Que genere esto, no sé tú cómo lo ves en términos de la esperanza que tú señalas, ¿no? El tema de la impunidad es un tema terrible. Mira, efectivamente, porque la transparencia no te garantiza que se acabe la impunidad, pero ayuda. Es un primer Exacto. paso, es indispensable. Entonces, en ese sentido, sí reconozco yo que en el gobierno de Fox se creó el IFAI, el Instituto de la Información, que se trataba de transparentar el dinero público, las decisiones, los gastos públicos. Si una dependencia no le quiere dar a los medios o a la ciudadanía la información, recurres al IFAI, ahora INAI, y ellos te obligan, o por lo menos te presionan, o por lo menos te señalan para que des esa información. Y mal que bien, y fue cumpliendo su función el IFAI, y luego llamado INAI, pero este gobierno que también nos ofreció el fin de la impunidad y nos ofreció la transparencia, ha sido de los más opacos de los últimos. No digo que más opaco que el PRI de los 60, no, pero de los últimos gobiernos, digamos desde Cedillo,
Fox, etcétera, este ha sido de los más opacos. Este es el de los que menos información da. Y por eso le declaró la guerra al INAI, porque el INAI justamente es una institución para decir, a ver, espérame, no, dale información, te la están pidiendo, transparéntalo. Y entonces, pues eso a López Obrador no le gusta. Y le declaró la guerra al INAI, y ha dicho, hay que desaparecerla, ¿no? Y mientras la tienen sofocada, y mientras la tienen ahí congelada. ¿Para qué? Para que no haya transparencia. Porque cuando sí eres corrupto, como lo ha sido también este gobierno, no digo que los demás no, por supuesto que también, el PAN, el PRI, no se diga, pero también, ofreció ser distinto, no fue distinto, ha incurrido exactamente en lo mismo que los otros partidos y en algunos casos incluso peor, como digo yo, la opacidad, efectivamente, es uno de los gobiernos de los últimos que más rechazo ha dado a la petición o a la solicitud de información. Y cuando el INAI levanta la voz, pues entonces me voy contra el INAI y ahí lo tienen congelado y lo quieren desaparecer. Si tuviera la mayoría calificada López Obrador, como está solicitándola para el 2024, denos la mayoría calificada. Controlan la corte, ponen a pura gente cercana al presidente o presidenta que haya en ese momento, desaparecen al INAI, vuelven a controlar al INE y lo traen como si fuera la antigua gobernación para lo electoral. La Auditoría Superior ya está golpeada, la pueden desaparecer. Sería un retroceso de unos 50 o 60 años. Si vuelve a ganar Morena y tuviera la votación calificada, la mayoría calificada, que eso tampoco es tan fácil, no creo que lo logren, aunque ganen la presidencia, sería un regreso de 60 o 50 años Fíjate, en nuestra evolución política. Bueno, ese sí es un reflujo, ¿no? Sí, es un reflujo, pero enorme, hasta Sí, atrás. sí. Hasta atrás. Sí. Oye, Sí y hemos respecto, retrocedido, sí sí. hemos retrocedido, pero no tanto. Ujú, Es decir, sí ha ujú, habido retroceso, sí ha habido golpeteo, sí ha habido destrucción institucional en alguna medida. ujú. Pero si vuelve a ganar Morena y si tiene todavía una mayoría Pues suficiente, como carro completo, sí ¿no? se acaba. Ujú, sí. Se acaba el experimento Ujú, democrático en México, por lo pronto, que es el mayor, más prolongado y más sólido que tuvimos o que hemos tenido en nuestra historia. sí. Claro que hubo otros intentos democráticos antes, desde con Ujú, Guadalupe Victoria, pero terminó en golpe de Estado, con Benito Juárez, la República restaurada, pues terminó en una presidencia no tan democrática, la del propio Juárez. Juárez no era tan democrático, como nos dice la historia oficial, ujú. pero luego con Porfirio Díaz, el intento democrático de Madero, golpe de Estado. Ese es el intento más fuerte, más importante, más prolongado que hemos tenido en nuestra historia de democracia, pero está en riesgo. Ujú. Ok. Sí, pues sí. Uf, Muy bien. qué barbaridad. Oye, pues, José Antonio, pues nos dejas mucha enseñanza, mucho aprendizaje de todo lo que nos has Ujú, estado compartiendo. ujú. Sin lugar a dudas, la democracia está en jaque. La democracia está en crisis, sin duda. Quién sabe qué va a pasar, pero lo importante y donde yo siento la esperanza es en la sociedad civil. No solo en el voto, sino en la participación. Eh, Soy un creyente de las organizaciones de la sociedad civil, también como un referente social y como un poder, digamos, en términos de representatividad y que pueden ser un factor importante en este proceso, sin duda. Y pues bueno, yo siento mi esperanza en la sociedad civil, sin duda, ¿eh? Tanto organizada como en las personas, en la participación ciudadana. Y pues agradecerte de mi parte pues el estar aquí y pues invitarte a seguir participando, mi querido José Antonio. La verdad es que es una riqueza lo que nos llevamos con tus palabras, con Ujú, tu ujú, experiencia, ujú. con tus mensajes que vas dando. Y pues no sé, Rafa, si quieras No, decir algo. bueno, pues sí, lo que a mí me queda es esta cuestión de la fragilidad, ¿no? De la democracia
y de la necesidad de los contrapesos, ¿no? Para que más o menos sea estable. Me preocupa mucho esta cuestión de si hay carro completo, pues sí, ya nos vamos despidiendo de este ensayo, pero también confío en que haya por lo menos si, aunque sea presidenta, la de Morena, haya contrapesos y realmente se exija, y empiece con la necesidad de fortalecer la transparencia y tener los términos para definir y describir las condiciones del castigo a la corrupción, ¿no? Es decir, hablamos mucho de que hay que ser abajo la impunidad. Bueno, sí, pero ¿con qué criterios? Porque lo que tú decías, José Antonio, a mí me preocupa mucho las vendetas, ¿no? Sí. Y que no son exclusivas de este gobierno. Yo recuerdo No, 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 varias, no. Así ha sido siempre. sí, recuerdo Sí, muchísimas, ¿no? claro. Como para demostrar que ya somos rectos y vamos en contra de la impunidad, pues al bote fulano, sutano, mengano, porque me la debían, ¿no? Sí, así ha sido. Pues entonces, ¿qué criterios son los que bueno, que están dados en las constituciones y en las leyes, pero que no se aplican, ¿no? Y Así como teníamos una asignatura pendiente que era la alternancia pacífica, que en ujú, muchos países de América Latina ya la habían tenido y no en México hasta el año 2000, ahorita ujú, nuestra asignatura pendiente para la democracia, primero, desde luego, si sobrevive la democracia, pero quedará todavía esta asignatura pendiente que es llamar a cuentas a así la es. cárcel a Ajá, algún expresidente, ajá, cosa que sí ha pasado en varios países de América Latina, aquí nunca. ujú, Esa ujú, falta, esa todavía está sí, pendiente. sí, La prometió Fox y no la cumplió. La ujú, prometió López Obrador y no la y no cumplió. la cumplió. Ujú, Está así es, pendiente. Y así es. es Ajá. fundamental. Pues muy bien, pues eso es. Y agradecerte muchísimo, José Antonio, tu participación. Bueno, de muchos años que te conozco y siempre te he admirado mucho y tus participaciones en canales públicos y en tus escritos, y, ¿no? Siempre certero y siempre con esta objetividad de no involucrarte en un partido político. Eso siempre te lo he admirado. Pues muy Pues bien, pues. con mucho gusto, gracias por la invitación y desde luego que estamos abiertos a seguir platicando porque van a pasar muchas cosas en México muy importantes. Perfecto. Muchísimas Seguro, gracias. seguro que sí. Ujú, Y hay mucha tela de dónde cortar, ujú, como se dice ujú, coloquialmente. Así ujú. es que, pues, muchas gracias, José Antonio, gracias, Rafa. Y a A ustedes, ti. amigas, amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Punto de Inflexión. Ya saben, cada programa, cosas nuevas, interesantes y profundizar sobre todo en cada temática que tanto nos preocupa en nuestra sociedad. Así que, gracias y que les vaya muy bien.